No, esto no. Bueno, solo para recordar dónde estábamos en la última parte, que es la que me interesa, que es la de superficies, habíamos trabajado el concepto de superficie paramétrica, así como en algún momento habíamos trabajado el concepto de curva descrita a partir de una función vectorial, es decir, a partir de un parámetro. Ahora en las superficies necesitamos dos parámetros para poder identificar a los puntos sobre la superficie. Entonces ahora vamos a partir de una función vectorial, una R raya otra vez, pero a diferencia de las curvas, que era típico la expresión R raya de t, ahora va a ser R raya de un par de parámetros. Habitualmente ese par de parámetros lo llamamos U y B, pero uno sabe que lo puede llamar con el nombre que quiera, donde ese par de parámetros van a estar jugando dentro de un cierto dominio D, en el que para cada par de parámetros esta función vectorial me devuelve un vector, que es el vectorcito que está dibujado acá abajo, en rosa. La superficie está conformada justamente por esos puntos extremos de cada uno de esos vectores. Entonces, por eso, la superficie uno va a decir que está parametrizada a partir de lo que nosotros señalamos acá como ecuaciones paramétricas, que son las que están acá. Ahí es como que a R raya, si bien lo agradecemos un montón porque gracias a él tenemos las ecuaciones paramétricas, ahora a la función vectorial como función la dejamos un poquito de lado y nos quedamos con esas funciones componentes de la función vectorial. Y acá tenemos entonces lo que se llaman las ecuaciones paramétricas de la superficie. Para justamente quedarme con todos los puntitos que en su conjunto van a conformar a la superficie. Habíamos visto también algunas parametrizaciones que son como clásicas, parametrizaciones de conos, luego que creo que vimos de esferas, y de cilindros, que se acuerdan que cuando vimos que era un cilindro un tanto difícil porque su centro no es el eje del cilindro no es el eje Z, que estaría todo centrado alrededor de ese eje, sino que está centrado en un eje que es paralelo al eje Z y por lo tanto ese centro mirado de la circunferencia que se obtiene de intersectar el cilindro con el plano XY ya no está en el origen, pero al menos tratamos de que ese cilindro que se corre tenga en esa intersección con el plano XY una circunferencia donde el centro al menos está sobre alguno de los ejes coordenados, sobre el eje X o sobre el eje Y. Porque como esto después va a estar involucrado con una manera de identificar a los puntos sobre lo que es el cilindro, necesito que la parametrización sea un tanto manejable, ¿no? No estamos trabajando ejemplos súper difíciles y que estemos un montón de tiempo tratando de buscar una parametrización. No es la idea. La idea es trabajar con parametrizaciones de superficies dentro de un rango aceptable, manejable. Y bueno, dentro de ese rango aceptable, cuando uno empieza a ampliar un poco la dificultad, nos encontramos con ese problema donde, por supuesto, las coordenadas polares me van a ayudar un montón para poder describir ese cilindro. Entonces, como voy a usar las coordenadas polares y en algún momento yo voy a prestar atención a la intersección de ese cilindro con el plano XY, esa circunferencia que voy a tratar de describirla en coordenadas polares, intento que no sea tampoco tan difícil. Por eso digo, el centro de esa circunferencia, en general lo vamos a considerar sobre alguno de los ejes coordenados, para que la ecuación en coordenadas polares de esa circunferencia sea relativamente sencilla de encontrar, ¿no? Ya lo vimos, estuvimos trabajando, así que eso está todo grabado de la clase anterior. Sí, previo a esta situación un poco más compleja, habíamos abordado el problema de cómo parametrizar un cilindro cuando está lindo, digamos, cuando está el eje del cilindro coincidiendo con el eje Z. Digamos, esa parte es la más fácil, lo complejizamos un poquito acá. Y vimos este caso muy peculiar, que es cuando una superficie surge como gráfica de una función, que también tiene una fácil, usando justamente
la ley de la propia función. Hasta ahí habíamos llegado la clase anterior en esa parte y después sí habíamos pasado a calcular el plano tangente. Acá. Acá estaba viendo, cuando hoy miraba qué era lo que continuaba, cuando ayer estaba viendo lo que continuaba, que me parece que acá este nombre C1 y C2 están un tanto cambiados. Fíjense, para encontrar ahora en esta superficie, nosotros hemos encontrado en otras oportunidades planos tangentes a superficies. Pero en aquella oportunidad, estoy hablando de varios meses atrás, lo buscábamos para plano tangentes de superficies que eran vistas como gráficas de una función de dos variables, o planos tangentes de una superficie que era vista como una superficie de nivel de una función de tres variables. Ahora acá el contexto cambia, la superficie la tengo parametrizada y necesito encontrar un plano tangente a un punto en específico en el cual yo decido pararme sobre la superficie. Y la idea de buscar el plano tangente tiene que ver con buscar un vector normal, porque el punto de paso yo lo tengo porque soy yo la que decido pararme en un punto concreto, así que ese punto de paso lo tengo. Necesito un vector normal. Y para buscar un vector normal, la idea va a tener que pasar por el hecho de buscar dos vectores que sean paralelos a ese plano que estoy buscando, para que luego cuando haga el producto vectorial pueda encontrar esa dirección normal que necesito. Ese producto vectorial le vamos a pedir de esos dos vectores que no sea el vector nulo para que podamos trabajar sobre una superficie que se denomina suave, ¿no? Parecido a lo que veníamos trabajando con curvas. Lo que quiero marcar en el dibujo es que esos dos vectores que surgían, a ver si se acuerdan, para poner un punto concreto sobre la superficie, ese punto concreto surgió porque básicamente vi un par concreto de parámetros en el dominio de esa función vectorial. Entonces yo me paro en un U0, B sub 0, calculo la función vectorial en U0, B0 y eso me da un vector del cual el punto extremo de ese vector es este puntito P0. Ahí me paro. Ahora, la idea de desarrollar para buscar esos dos vectores, ¿se acuerdan? Tenían que ver con, primero, dejar el valor U con un sub 0 fijo y hacer correr B. Entonces, cuando teníamos esa situación, ¿por dónde anda? Por acá. Dejábamos U0 fijo y dejábamos B variar. En el dominio de la función uno podía reconocer que estaba parado sobre lo que es un segmento, en este caso vertical. Cuando yo calculo la función vectorial, lo que voy a ver es, sobre la superficie es una curva, porque sería una función vectorial que está dependiendo solo de un parámetro que es el que se llama B. Y sabemos que eso da origen a una curva. De esa curva, si yo le quiero calcular su vector tangente, lo que tengo que hacer es derivarla, componente a componente, en relación a la única variable que está en juego, que en este caso sería B. Entonces aparece R sub B. Y R sub B es el vector tangente a la curva que nosotros estamos llamando C sub 1. Y acá es lo que les quería marcar para que ya después les quede. Lamentablemente de este PDF, yo previo siempre hago el PowerPoint y lo paso a PDF para que sea más fácil después trabajarlo en la clase, porque sobre el PowerPoint no puedo escribir y acá sí. Y no encuentro la versión PowerPoint de este. Me parece que hice macana y gracias a Dios al menos tengo la versión PDF, que es la que les puedo compartir. Así que acá donde dice C sub 1, fíjense que esta curva, acá el vectorcito tangente es la derivada de R respecto a U. Está puesto. Es al revés. Entonces es más fácil cambiar de lugar C1 y C2 que los vectorcitos. Entonces, el nombre de los vectores. Acá sería C sub 2 y acá sería C sub 1. Eso es lo que les quería marcar. Bueno, de última, si ustedes tienen yo podría guardar el PDF ahora con esta modificación, pero como lo voy a escribir tanto, no voy a guardar todo eso. Esto sería C2
y esto sería C1, para que tenga coherencia con dónde están dispuestos cada uno de estos vectores. Entonces C sub 1 es una curva y en ese punto P sub 0, su vector tangente es el que surge de derivar a la función vectorial respecto a B, este. De la misma manera, ahora vamos a llamar C2 a la curva que tiene como vector tangente a R sub U. En este caso, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo era fijar la mirada en pares en donde es la B la que se mantiene fija y la U la que se mantiene como una variable. Al considerar la imagen de la función vectorial sobre todos estos puntos es donde se genera esta otra curva, C2, y en esa curva quien funciona como parámetro es U. Al funcionar U como parámetro, la derivada de R respecto a U de esa curva va a ser un vector tangente. Y entonces, bueno, ya teníamos esos dos vectores tangentes que van a tener que estar dispuestos sobre ese plano tangente que estoy buscando. Y entonces uno lo que va a proponer es el producto vectorial entre los dos. Si ese producto vectorial obviamente no me da el vector nulo, voy a poder definir entonces un plano tangente que es aquel que pasa por este puntito y que tiene como vector normal justamente a este vector resultado. Y habíamos hecho la presentación de un ejercicio final donde el ejercicio de cálculo de plano tangente es una pavada. Si tengo la parametrización de la superficie. Porque a veces obviamente se complica cuando de la superficie tengo que dar una parametrización y tengo que buscar de esta manera el plano tangente. Pero si tengo el dato de la parametrización, buscar el plano tangente es una pavada. Derivo la función vectorial respecto a las dos variables. De esos dos vectores hago el producto vectorial, obtengo un vector y reemplazo en esa expresión que tengo de vector a los parámetros por exactamente los valores específicos para pararme en el punto que quiero. Nada, esto ya lo hicimos. Vamos con esto ahora. Todo nuevo, área de superficie. Ya habiendo recordado un poco cómo es el tema de parametrización de una superficie, lo que voy a querer de esa superficie, una superficie, obviamente que estamos pensando en una superficie que es acotada, quiero calcularle el área. Por supuesto que hay superficies de las cuales nosotros sabemos calcular el área. Estoy pensando, por ejemplo, en una superficie plana, que en particular sea un polígono o que sea un disco. Hay superficies de las cuales yo conozco fórmulas de cálculo de área. Pero bueno, después aparecen superficies muy bonitas que vaya a saber uno cómo se calcula la superficie, el área de esa superficie, ¿no? En general uno área y superficie como que lo maneja como si fuesen dos cosas muy parecidas y en realidad cuando uno dice área, está hablando del número representante de esa superficie que está trabajando. Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, para poder calcular el área de la superficie sobre la cual estoy trabajando, vamos a empezar como siempre. ¿Con qué empezamos cada vez que empezamos con alguna integral doble, con alguna integral triple, con alguna integral simple? Con una gráfica. ¿Y qué más de la gráfica? Empieza con P. Parametrización. No, yo no parametrizaba nada en integrales de una sola variable. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Lo de particionar. Eso. Siempre que trabajé con integrales dobles, triples, siempre tuve que partir para empezar a hacer un razonamiento ya más amplio y desembocar en una fórmula concreta, tenía que partir de algo muy simple que era una partición. ¿Y la partición de qué? Del dominio en el que estoy trabajando, para que genere después una partición sobre el área que me interesa. Bueno, acá la idea va a ser esta. Yo voy a tener una superficie, les cuento un poco del cuento, después está todo escrito. Yo voy a tener una superficie, ¿no? A ver.
Ven que saco acá un jam. Yo voy a tener una superficie, no sé yo, algo así, como un toldito ahí, ¿no? Y de eso quiero calcularle el área. La idea es poder, de alguna manera, dividir a esta superficie en mini pedacitos de superficies. Superficies chiquititas que nosotros las vamos a llamar parches. Entonces, obviamente acá estoy haciendo los parches también bastante grandes como para que se vean sobre el dibujo, pero esos parches son cada vez más chiquititos. Esa es la idea. Y de este parche, como de todos los demás parches, lo que vamos a tratar de buscar es una aproximación de su área. Eso lo vamos a hacer sobre todos los parches. Para calcular una aproximación del área total, ¿qué voy a hacer después? Para obtener una aproximación del área total de mi superficie. La sumatoria. Sí. Si esta aproximación de área la hago minuciosamente para cada parchecito, para este, para este, para este, para este, para este, para todos, cuando sume esas aproximaciones va a ser, de alguna manera, una aproximación del área de la superficie que estoy buscando. Lo interesante es que después lo que voy a hacer es que esta cantidad de parches aumente y entonces al particionar a esta superficie en mayor cantidad de parches y hacer lo mismo sobre cada parche, esa suma que va a tener mayor cantidad de elementos va a ser un número que va a tender a ser un poquito cada vez más ajustado al área real que estoy buscando. Y ahí aparecen las sumatorias y ahí van a aparecer el límite de una suma. Y si aparece el límite de una suma, después ¿qué va a aparecer? En este contexto que siempre estuvimos trabajando. Usamos sumas, límite de sumas, y habitualmente ¿qué aparece después? Algo relacionado con alguna integral. ¿Está? O sea, ustedes ya me conocen y siempre digo lo mismo, es como un cuentito que se copia y se pega y se acomoda a la situación nueva. Y ese cuentito tiene que ver con particiones, con sumatorias, con límites de sumas. Por supuesto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si bien hay una esencia muy parecida en todo lo que fuimos desarrollando, lo que acá vamos a hacer es ver de qué manera yo busco una aproximación del área de cada parchecito. Entonces, a ver, yo el parche, la forma del parche, ni idea cómo es. Porque la gráfica de la función vaya a saber cómo es y cómo queda el pedacito de parche, si queda apuntando para allá, si queda apuntando para allá, cómo queda la concavidad que tiene. Entonces vamos a buscarle la vuelta de que a partir de algo concreto, conocido, que sepamos usar, de poder calcular una aproximación del área de ese parchecito. Y lo que nosotros sabemos, ya que acá hay tantos vectores involucrados, en la parametrización, en los vectores que son tangentes a curvas muy especiales, lo que sí sabemos es calcular áreas de paralelogramos. ¿Alguien se acuerda? Yo tengo un paralelogramo, ¿no? No digo la fórmula clásica base por altura. No me refiero a eso. Obviamente tengo una base, tengo una altura, y ahí tendría el área del paralelogramo. Con vectores. Con vectores. Producto vectorial. ¿Y qué hacías con eso después? Porque el producto vectorial te da un vector. El módulo. ¿Y qué vectores? Y digamos, sería la base y la altura, pero no la altura, sino los que no son paralelos.
Bueno, ahí está, hay que entenderte. Si yo formo este vector y formo este vector, una aplicación geométrica vista en álgebra y geometría en la primera unidad, cuando uno veía vectores, era que el módulo del producto vectorial entre esos dos vectores coincide con el área de este paralelogramo. Así que es como que volvemos bastante para atrás en aplicaciones vistas el año pasado, donde lo que vamos a hacer es esto, buscarle la vuelta de aproximar el área de este parche con el área de un paralelogramo, porque a eso sí lo sé calcular. Y estos dos vectorcitos que van a conformar a este paralelogramo, ahora vamos a ver cómo lo vamos a obtener. Pero bueno, la idea ya la tenemos. Hay que escribirla. Bueno, entonces ahí vamos con eso. Esto, bueno, ya les digo, como no tengo no lo encontré al PowerPoint, yo quería cambiar este color celeste que me parece, tendría que haber sido más oscuro. Bueno, disculpen por eso. Vamos a bosquejar entonces los pasos que van a llevar al cálculo de la integral del área de una superficie paramétrica. Entonces, si yo tengo una superficie paramétrica, ¿qué tengo? Una parametrización. Tengo una R raya de V. Cada vez que V estén variando sobre el dominio al que acá estamos llamando R, yo voy a estar generando a toda la superficie. Entonces R igual a los pares V, con U dentro de un cierto intervalo y V dentro de un cierto intervalo, va a estar generando a la superficie. En este caso particular, para que sea más fácil de entender, siempre tratamos de hacer, a pesar de la complejidad, algo bastante más simple, vamos a pensar que el dominio de la función vectorial es un rectángulo. Cuando nosotros presentábamos a las superficies, decíamos, bueno, acá es un dominio y la función vectorial me devuelve la superficie. Bueno, este dominio ahora lo vamos a representar a partir de un rectángulo, para que sea fácil entender después cómo es el concepto de estos parches que yo les decía recién. Entonces vamos a considerar un rectángulo. El primer parámetro entre A y B, el segundo parámetro entre C y D. Vamos a usar de ese rectángulo una partición regular. ¿Qué quería decir eso? Que si yo tengo un rectángulo inicial, dominio de la función vectorial, la partición lo que va a hacer es dividir ese rectángulo en una cierta cantidad de rectángulos de igual dimensión. Todos van a tener la misma longitud en base y la misma longitud en altura. O sea que todos van a tener un ancho, delta U, y una altura, delta B. Y tengo una cierta cantidad de rectángulos que van a dividir a ese gran rectángulo inicial, que denominamos R sub K a cada uno de esos mini rectangulitos. El dibujo está abajo, Lástima que no los puedo poner todo en una sola página. Entonces acá tengo el dominio de mi función vectorial. Cuando aplico la función vectorial, aparece la superficie. Entonces, dividimos el rectángulo dominio en una cierta cantidad de rectángulos donde todos tienen la misma dimensión. Entonces nos vamos a parar en un rectángulo genérico, al que lo vamos a llamar R sub K. Sobre ese rectángulo genérico, cuando aplico la función vectorial, se genera en la superficie un pedacito de superficie. Ese pedacito de superficie es el que nosotros llamamos parche, porque esta partición de mi dominio en esos rectangulitos provoca en la superficie que esa superficie quede dividida en mini pedacitos de superficies, donde cada uno de esos mini pedacitos los podemos estar llamando parches. ¿Vieron cuando uno hace, bueno, no sé, yo sí lo he hecho alguna vez, ¿no? Una frazada con pedacitos de lana que uno va tejiendo a crochet o con dos agujas y las va pegando una al lado del otro? Bueno, ahí tenemos una colección de parches que conforman toda una superficie. Es eso, básicamente, lo que sucede acá. ¿Cómo seguimos ahora? Si nos paramos en particular sobre un par, U sub K, B sub K, que es el que está puesto acá,
este puntito en rojo, U sub K, B sub K, que son en ese caso las coordenadas de esa esquina inferior del rectangulito. Las demás esquinas de ese rectángulo, fíjense cómo se van a poder obtener. Se los agrando un poco. Si esta esquina es U sub K, B sub K, el que está a la derecha va a estar en la ubicación U sub K más delta U. Me moví delta U a la derecha, pero a la misma altura en I. Entonces este es el mismo B sub K. Este otro puntito, ¿quién va a ser? El puntito donde la coordenada en U se mantiene igual y la coordenada en B aumenta delta B. Y este es el que aumenta en los dos lados. Si yo quisiera decir quién es este puntito, es un puntito que va a tener como coordenadas U sub K más delta U, coma, B sub K más delta B. Pero ya sería demasiado ponerlo acá y está bien. Yo hice, por supuesto, la captura de uno de los libros que me gustó, donde vi el dibujito, y ya sí, poner este puntito ya era como demasiado en el dibujo tan pequeño. Bueno, cuando hago la función vectorial en ese rectángulo, es como que a la vez cada uno de esos puntitos extremos de ese rectángulo se transforma en los puntitos extremos en los parches. ¿Dónde estamos acá? Bueno, eso, ¿no? Las imágenes de los puntitos en R sub K determinan un parche, al que se lo llama S sub K sobre la superficie. Ese puntito rojo que estaba acá, U sub K, B sub K, obviamente lo vamos a representar como un punto en especial en esa esquina de ese parche sobre la superficie. Y acá es donde vamos a construir ese paralelogramo que les decía, que va a intentar ser un valor aproximado en el área. Esto no necesariamente es un paralelogramo. Puede ser una superficie, obviamente, curva. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, de alguna manera, dar dos vectores en cada una de estas direcciones, vectores que van a ser tangentes a cada una de esas curvas en las cuales se estarían apoyando esos vectores, que de alguna manera en longitud se aproximen a la longitud de ese pedacito de mini curva que forma el borde. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Capaz que, a ver si puedo borrar eso último que hice. Ahí, lo voy a sacar. Fíjense lo que aparece acá. RU más delta U. A ver, no RU. Quiero que entre todo ahí. Bueno. R en U sub K más delta V menos R en U sub K, B sub K. ¿Qué se está haciendo ahí? Este puntito sería el que estaría representado como punto final de flecha de este vector. Y U sub K más delta U, B sub K, era este puntito final, que cuando calculo la función vectorial ahí, lo que estoy originando, básicamente para ser coherente con el dibujo que viene después, estoy originando este otro punto. Entonces, la diferencia entre los dos vectores representantes estaría siendo el vector que une los dos puntos. Ese vector que une los dos puntos no necesariamente es exactamente igual al pedacito del borde del parche, porque el borde del parche puede tener una concavidad. Estamos pensando que aproximamos el pedacito de concavidad de esa curva con el vector que los une a los dos puntos. Y a la vez, fíjense lo que podemos hacer. Si nosotros multiplicamos y dividimos a propósito por delta U, exactamente lo mismo que aparece acá, esta expresión, ahí se lo voy a poner más grande, esa expresión para un delta U muy pequeño es muy próximo a lo que es justamente
la derivada de R respecto a U, porque cuando yo calculo el límite de esta expresión, que no es más que un cociente incremental, cuando delta U tiende a 0, esto no es más que la derivada de la función vectorial respecto a U. Entonces, pensando en que delta U es muy pequeño, este cociente es parecido, se asemeja, es próximo a la derivada de la función vectorial en algún cierto puntito en ese intervalo. Entonces, lo que vamos a decir es que vamos a considerar, en este otro dibujo que se va a ver mejor, el vectorcito derivada de R respecto a U por delta U, en este pedazo del parche, y hacemos lo mismo ahora en este otro pedacito. Voy a calcular ese puntito. Este vector que los une lo vamos a aproximar de la misma manera, el vector que los une, lo vamos a aproximar ahora por esta otra expresión que involucra a la derivada de R respecto a B. Porque en este caso es delta B, quien está figurando acá, y por lo tanto si multiplico y divido por delta B, este cociente incremental para un delta B muy pequeño es muy parecido o se asemeja a lo que después finalmente va a ser el cálculo de su límite, que es la derivada de R respecto a B. Conclusión. Obtuve un paralelogramo donde los dos vectorcitos que los conforman son este paralelogramo, que lo voy a hacer acá en zoom. Este vectorcito es derivada de R respecto de U por delta U. Y este otro, derivada de R respecto a B, delta B. Una vez que obtuve esos dos vectores, cuando yo calculo el área de este paralelogramo, lo que voy a decir que es aproximadamente igual al área del parchecito donde ese paralelogramo pareciera ser como que es un techito del pedacito de parche. Entonces, bueno, el área de ese paralelogramo sabemos por álgebra y geometría que es el módulo del producto vectorial entre los dos vectores. Y acá es donde juego con la esencia de cada una de las cosas. Esto es vector por número, vectorial, vector por número. Entonces, lo que es número, por propiedad de producto vectorial, puede salir fuera de ese módulo también con valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa? Delta U y delta B, si bien son números que siempre son positivos porque marcan justamente longitudes en esta partición que habíamos hecho del rectángulo inicial. Así que pueden salir fuera del módulo sin necesidad de ponerles el valor absoluto. Por lo tanto, termina quedando que el área de ese paralelogramo es el módulo del producto vectorial entre estos dos vectores por delta U, delta B. Lo que nosotros habitualmente delta U por delta B lo compactamos en notación delta A, delta área. Y este producto vectorial ya había aparecido en su momento cuando justamente buscábamos el vector normal del plano tangente. Es decir, aparece de nuevo algo que ya habíamos hecho. Entonces el área de ese pedacito de paralelogramo se usa para aproximar, hasta ahora fue todo igual, 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 hasta que ese valor lo usamos para aproximar el área del parche. Ya encontramos una manera de encontrar ese valor aproximado del área del parche y ahora ¿qué hacemos? Sobre todos los parches y sumamos. Esperen que sigo. Lo hacemos sobre todos los parches, sumamos, y entonces obviamente esto, que no es más que un valor aproximado del área de S, se supone que cuando n tiende a infinito, es decir, que esa partición del rectángulo inicial se hace más fina, y por lo tanto aumenta la cantidad de parchecitos, donde los parchecitos son cada vez más pequeños, el límite de esa suma de Riemann tiende al área que estoy buscando. Entonces, aparece, todo esto fue construcción para
poner definitivamente lo que es la definición. Si tengo una superficie paramétrica suave, suave quería decir que este producto vectorial no me daba el vector nulo. Si esa superficie suave está dada por una parametrización, y en esta parametrización lo que pido es que la superficie sea cubierta una sola vez, es decir, que no es una parametrización que voy y vuelvo sobre la misma superficie, una sola vez paso por cada uno de los puntos de la superficie. El área, entonces, de esa superficie es directamente la integral doble, porque ahí es donde converge esa sumatoria, la integral doble de esta expresión, que no es más que el módulo del producto vectorial entre RU y RB. Esto es un número, una expresión que va a depender de U y de B. Y la integral doble se hace sobre esa región en la cual el U y el B están variando. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto, por supuesto, es muy numérico. Una vez que uno llegó a encontrar esa fórmula, ahora es cuentita, cuentita, cuentita. Pensemos en este caso particular. Este ya lo vimos, esta parametrización, la del cono con U entre 0 y 1, B entre 0 y 2pi. Este pedacito de cono del que nosotros conocíamos como cono doble, pero donde z siempre es positivo, y está entre 0 y 1. Si yo quiero calcular entonces el área de esa superficie cónica, yo ya acá sé dónde están variando los parámetros. En la fórmula que vimos recién, sé dónde varían los parámetros, o sea que voy a necesitar calcular la integral doble sobre esta región. Este va a ser el D de la fórmula que vimos recién. Y lo que tengo que hacer es, bueno, calcular las dos derivadas, calcular el producto vectorial y de eso calcular el módulo. La primera derivada con respecto a U, fíjense que cada componente, si la derivo con respecto a U, me queda esta expresión vectorial. Acá va a quedar solo coseno de B. Acá solo va a quedar seno de B. Y acá queda 1. Si lo derivo con respecto a B, la primera componente, la derivada del coseno es menos seno, por este U. La derivada del seno es coseno, por este U. Y como esta tercera componente de B no depende, en todo caso tendría que aparecer más 0 por K. Ahí tengo los dos vectores, los ubico en el orden que quiera, porque total después eso va a estar relacionado con un módulo de vector. Primera componentes, segundas componentes. Resuelvo el producto vectorial. Acá lo tengo. Ahora, ¿qué hago? El módulo de eso. Divino. Raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Gracias a que acá aparece U cuadrado coseno cuadrado de B. U cuadrado seno cuadrado de B. Directamente eso va a quedar raíz cuadrada de U cuadrado más otro U cuadrado más. Entonces la raíz de 2 veces U cuadrado. Esto es la raíz de 2 por la raíz de U cuadrado. Esto que está acá, ¿cómo lo tengo que escribir? Si quiero sacarme de encima el cuadrado y la raíz. Como U. El Si yo módulo no, de U. claro, si yo no sé dónde está U, yo tendría que poner valor absoluto de U. Espera. Valor absoluto de U. No sé si uno está acostumbrado que U es un vector que ya le pone rayita a cualquier cosa. Valor absoluto de U. U es un número. Pero, como U está acá adentro, U está conformado por números positivos, directamente es donde uno puede poner que eso es U. También acá está como todo muy compactado, pero bueno, es lo que uno haría en las cuentitas y lo tiene que hacer en su carpeta. Una vez que se llegó a cuánto da el módulo de este producto vectorial, ahí es donde me meto en la integral. El área es la integral sobre esa región dominio del módulo del producto vectorial. Entonces es la integral doble
sobre esa región que teníamos como dominio de esta expresión ahora. Y bueno, y ahora pongo la región, que habíamos visto que era rectangular, porque el u variaba entre 0 y 1, el b varía entre 0 y 2pi, y después ya, nada, esto es resolver una integral doble. No tiene nada de raro. Por supuesto puede haber ejercicios que en esa parte sean un poquito más difíciles, pero no importa, es como que ahora le echo la culpa a una práctica anterior, la de integrales dobles. Y este es el área. Raíz de 2 por pi. Bien. ¿Qué me dicen de este? Lo pesado es lo anterior. Toda esta parte. El entender de dónde viene la fórmula que después, yo lo entiendo, digamos. Me dieron una fórmula y aplico la fórmula. Pero bueno, en la teoría por ahí puede pasar que alguien les pregunte algo, bueno, más o menos tienen que saber eso. Miren esta situación. Nosotros, pero miles de veces trabajamos con superficies que las podemos parametrizar de una manera muy, muy simple, que es, ya que la superficie puede ser vista como gráfica de una función, ¿por qué no pensar en esa parametrización que lo habíamos visto sobre el último ejemplo de la punta anterior? El último ejemplo que habíamos visto era si teníamos una superficie vista como la gráfica de una función, la parametrización era muy simple, x es x, y es y z es igual a f de xy. Y donde los pares x y van a estar variando en el dominio de la función. Esa era una parametrización simple que funcionaba muy bien. Entonces, cuando estoy en esa situación de una superficie muy particular, porque es vista como la gráfica de una función, fíjense cómo queda la fórmula. Porque como muchas veces va a pasar esto, es como que podría recordar sin ningún tipo de problema esta fórmula en especial. Entonces, la parametrización sería así, ¿no? R de xy es x por y, más y por el versor j, más f de xy por el versor k. Esa sería la parametrización y con los pares xy perteneciente a lo que sería el dominio de esa función con la que estoy trabajando. Cuando yo quiero buscar el producto vectorial y por lo tanto después el módulo de todo eso, fíjense cómo queda R sub x. R sub x, se los escribo acá a lo mejor con esta otra notación. R sub x es la derivada de la primera componente respecto a x. Esto es 1 por y. Más la segunda componente de x no depende, o sea que acá quedaría 0 por j, más, y derivar la última componente respecto a x no es más que hacer la derivada parcial de f respecto a x. Lo mismo con encontrar la derivada de todo esto con respecto a y. Esta primera componente de y no depende, así que va a aparecer 0 por y, más la derivada de y respecto a y es 1 por el versor j, más, y la derivada de la tercera componente respecto a y no es más que hacer la derivada parcial de f respecto a y. Así que acá es donde están estas componentes que necesito ponerla de esta manera para poder hacer ahora el producto vectorial. Cuando uno hace el producto vectorial, el vector que les queda es este, menos f sub x, menos fi, 1. Ese es el vector normal, menos acá. Una vez que encuentro que este es el vector, para calcularle el área necesito calcular el módulo y calcular la integral doble sobre la región dominio. Y entonces queda la presentación, que también digo, la pueden usar como una fórmula más, que esta no es más que una de las tantas posibles de la fórmula general que vimos recién, podrían utilizarla como una fórmula más cuando a la superficie la ven como la gráfica de una función de dos variables. Así que, si quieren, yo la uso, pueden utilizar esta fórmula compacta, ¿no? No es que pueden empezar todo, tienen, digo, que empezar todo de cero. Empezar de cero significa calcular las derivadas parciales, hacer producto vectorial, luego el módulo.
empezar desde cero así, no me queda otra con parametrizaciones de superficies. No es que yo tengo súper claro el resultado final del módulo del producto vectorial. Pero cuando la superficie amerite ser vista como la gráfica de una función, digo, esto lo puedo usar. Ya está. Y calculo esta integral doble. Estos pasos previos podría salteármelos, si quiero, ¿no? A lo mejor no me siento seguro y lo hago de nuevo, no importa. Y bueno, no se termina acá, porque después hay que calcular la integral doble. Entonces, como ejemplo de aplicación de esta situación, podríamos ver de calcular, fíjense, si pienso en esta función, f de xy, que tiene como ley x cuadrado más y cuadrado, a la hora de ver su gráfica, nosotros siempre reemplazamos f de xy por z. Y esta ecuación, z igual a x cuadrado más y cuadrado, es una superficie conocida, es una superficie que nosotros reconocemos como un paraboloide, y específicamente dice que de todo ese gran paraboloide, en algún momento lo acoto, lo corto con z igual 9 y me quiero quedar con ese pedacito de paraboloide al cual le voy a querer calcular el área. Entonces, como este paraboloide puede ser visto como la gráfica de una función sobre un cierto dominio, directamente puedo usar esta formulita. Ahora, lo que tendría que buscar en ese caso es quién es el dominio para que el pedacito de gráfica sea restringido a lo que el ejercicio me dice. Entonces, para buscar el dominio correspondiente, corto esa superficie con el plano z igual 9, acá. En ese corte con z igual 9, fíjense que me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual 9 sobre este plano, y ahí lo que se genera es una circunferencia de radio 3. Pero esa circunferencia a la altura del z igual 9 lo que hago es proyectarla sobre el plano xy para entender cuál es el dominio en el que tengo que restringir a la función, ¿no? Si yo proyectara toda esa gran superficie, la aplasto sobre el plano xy, me queda el dibujo del disco que está puesto acá en color naranjita. Ese es el dominio. Entonces tengo claro que para calcular el área voy a tener que calcular la integral doble sobre ese dominio, que es todo un disco, de esta expresión, la raíz de 1 más la derivada de la función respecto a x. La derivada de la función respecto a x, 2x. Bueno, eso al cuadrado. Más la derivada de la función con respecto a y, 2y. Bueno, eso al cuadrado. Y queda la expresión, la integral doble de la raíz de 1 más 4 por x cuadrado más 4 por y cuadrado, que bueno, lo junto sacando factor común 4 dentro de la raíz. Y ahora, es como que todo sigue como mezclándose un poco. Como tengo que resolver esta integral doble, y el dominio de integración es un disco, es donde yo me olvido de todo lo anterior. Digo, tengo que resolver una integral doble donde el dominio es un disco. Lo mejor que me puede pasar es pasarlo a coordenadas polares. Porque en coordenadas polares, ese disco ustedes saben que se describe de una manera muy simple. El ángulo de 0,2pi y el radio de 0 a específicamente 3, que es el radio en esta situación. Paso todo a coordenadas polares. No me tengo que olvidar el jacobiano. Cuando lo paso a coordenadas polares, bueno, haré cuentita, buscaré la tabla de integrales si necesito alguna primitiva, y acá tengo el resultado final. Se llegan a veces a resultados como estos. No siempre se llega a 3pi, pi sobre 2. No, quedan estas expresiones horrorosas que uno puede después, si quiere, poner acá al lado una aproximación final de cuánto más o menos es ese número. Pero la expresión específica tiene que estar. Ups. Bárbaro. Hasta acá, ¿cómo viene la cosa? Bien, bien, bien.
Con un poco de fiaca, pero bien. Es muy viernes. Bueno, pero bueno, salvo toda esa presentación de los parches, que puede ser un poco antipática, después la cosa se resuelve con una fórmula que dependerá de la superficie con la que trabaje, si las cuentas van a ser más amigables o no. Porque sigo cayendo en cosas que ya sé, integrales dobles. Chao. Bueno, seguimos un poquito. Integrales de superficies. Bueno, ahora siempre va a venir alguien que me va a molestar. Ahora la idea es, si yo tengo una superficie en el espacio, nosotros sabemos muy bien que funciones de 3 variables tienen un dominio contenido en R3. En el mejor de los casos es todo R3. Pero yo podría trabajar con una función de 3 variables restringida a un dominio donde ese dominio sea justo una superficie. Es como cuando antes también veíamos integrales de línea. En integrales de línea, nosotros ¿qué teníamos? Una curva parametrizada y restringíamos la mirada de una función a una curva. Y calculábamos integrales de línea, de funciones escalares. Acá lo mismo. Ahora tengo, en vez de una curva parametrizada, tengo una superficie parametrizada y tengo una función definida sobre esa superficie. Y puede interesarme calcular la integral de esa función sobre esa superficie. Por eso ahora aparecen lo que se llaman integrales de superficie. Pero esa superficie ahora la tengo parametrizada. ¿Qué significará pensar en una integral de una función de 3 variables sobre una superficie? Bueno, el contexto es el mismo al de integral de línea de funciones escalares. Si ustedes recuerdan, en aquel momento tomaban sobre cada uno de los, tenían la curva, la particionaban y en cada pedacito de curva elegían un representante. Evaluaban la función en el representante y la multiplicaban por la longitud del mini pedacito de curva. Y sumaban. Y hacían un límite. Eso llévenlo ahora con una dimensión más. Ahora, en vez de curva tengo superficie. En vez de pedacito de curva tengo un pedacito de parche. En ese pedacito de parche voy a elegir un representante. Y voy a evaluar la función en ese representante y ahora, en vez de multiplicarla por la longitud del mini pedacito de curva, la voy a multiplicar por el área del mini pedacito de parche. Eso lo hacemos sobre todos los parches y sumamos. Y después, ¿qué vamos a hacer? Calcular un límite. Es copiar y pegar con una componente más, con un parámetro más. Lo que antes era longitud de mini pedacito de curva, ahora es área del mini pedacito de superficie. Así que eso, ¿no? Una vez que tenemos todos los parchecitos, en cada mini parchecito vamos a elegir un puntito representante. Puntito en el cual vamos a calcular la función, vamos a multiplicar ese valor por lo que sería el área o una aproximación del área del parche y sumamos, que es lo que está expuesto acá. Por las hipótesis, la función f, que es una función escalar continua, y por las hipótesis de la superficie, que es una superficie suave, el límite de esta sumatoria existe cuando delta u y delta b se aproximan a 0, y entonces a ese límite lo vamos a llamar integral de superficie de f sobre la superficie S. Integral de superficie de f sobre la superficie S. Y esa función f hoy es una función escalar. La próxima clase
va a ser una función vectorial. Ahí se complica un poquito más. Bueno, y cuando yo tengo que calcular esto, fíjense que la notación simple es esta. ¿Pero qué significa esa notación? Una cosa es notación y otra cosa es después lo que tengo que hacer. Bueno, X y Z son todos los puntos sobre la superficie. Puntos que surgieron de una parametrización. Entonces, cuando yo evalúe la función en esas ternas X y Z, en realidad lo que estoy haciendo es calcular la función en los puntos que surjan de esa parametrización. Y este diferencial de S grande, S mayúscula, el S chiquitita, ¿se acuerdan que lo reservábamos para integral de línea? Ahora para superficie es diferencial S mayúscula. Ese diferencial en realidad lo que hace es, de alguna manera, compactar la notación de módulo del producto vectorial diferencial de área. Esto es diferencial de S. La próxima vamos a evaluar o vamos a encontrarnos con diferencial de S mayúscula raya. Van a tener que tener mucho cuidado con la expresión de los diferenciales que usan. Bueno, algunas observaciones y después ahora vamos a hacer seguramente un ejemplo. Primera cosa, como cuando vimos integrales de línea de funciones escalares. Así como la integral de línea no dependía de la parametrización de la curva, las integrales de superficies tampoco van a depender de la parametrización de la superficie. Ustedes saben que una superficie se puede parametrizar no de una sola manera. Entonces podemos usar parametrizaciones diferentes de una misma superficie que cuando vayamos a calcular la integral de superficie de una misma función, a todos nos va a dar el mismo resultado. El camino, la trayectoria de cada uno de las cuentitas capaz que sea diferente, pero el resultado final es el mismo. Eso es lo que importa. Y se preserva este sentido de que si la superficie a lo mejor ella no es suave, pero sí es unión de superficies suaves, cuando quiera hacer la integral de superficie sobre toda la gran superficie, unión de esos pedacitos, lo que puedo hacer es suma de integrales de superficies, ¿no? A veces pasa que uno tiene superficies así. Acá eso de la suavidad en esos bordes no se estaría dando, pero bueno, si esta es S1, esta es S2 y esta es S3, cada una de ellas sí es una superficie suave, y entonces la integral de superficie sobre la unión de las tres la puedo resolver como suma de integrales de superficie sobre cada pedacito, que es lo que dice esto. Y en el caso de tener que trabajar, lo voy a volver a escribir acá abajo, la integral de superficie de la función idénticamente 1, esta es la f de x y z, la función idénticamente 1, acá lo que va a quedar es directamente la integral de superficie de 1, la función 1 evaluada en los puntos de la parametrización es 1, porque es constante, y acá quedaría el módulo de lo que sería la derivada parcial de R respecto a U, derivada parcial de R respecto a B. Módulo de eso, diferencial de área. Y esta formulita es la que recién conocimos como área de la superficie. Es también cuando nosotros veíamos la integral de línea de la función 1, ¿esto con quién coincidía? Integral de línea de la función 1. Les pido mucho, ¿no? Con la longitud de la curva. Longitud de la curva. Bueno, acá de alguna manera pasa lo mismo. Si es una integral de superficie de la función 1, ¿con quién coincide? Justamente con lo que estoy trabajando, el área de la superficie. Se extiende un poco todo lo que ya veníamos viendo. Esta formulita de acá, esperen, les voy a decir una cosa, no la voy a sacar porque me parece interesante que estén en una sola placa todas las fórmulas, pero esta notación
es la notación de otro libro, y todo lo que diga diferencial sigma es diferencial S. Esto, esto, esto. Como es captura, todo eso que yo marqué es diferencial de S. Pero bueno, teniendo esa observación, les pido disculpas por eso, el resto está bueno que esté todo compactado. Así que manteniendo esa observación, las fórmulas las pueden utilizar para calcular la masa, el centro de masa, los momentos de inercia de ahora todo relacionado a superficies. Y las fórmulas son siempre las mismas, pero cambiando el aspecto en donde estoy trabajando. Antes era una integral de línea, ahora es una integral de superficie. Antes era una integral triple. Pero porque, bueno, acá han cambiado los contextos. Estoy sobre superficies. Integrales triples, antes trabajaba sobre sólidos. Bueno. Así que ténganlo como referencia, pero con ese cambio. Diferencial de S cada vez que aparezca diferencial sigma. Y bueno, ejemplo final. Por ejemplo, podrían pedirles calcular la integral de superficie. Integral de superficie, ya cuando les dicen así, ya saben cómo ubicarse. No es una integral doble, no es una integral triple, no es una integral de línea, integral de superficie de esta función. X cuadrado, ¿y sobre qué superficie? La esfera unitaria, centrada en el origen. En un ejercicio así, la parametrización de la superficie no me la están dando. Yo tengo que darla. Entonces ahí recuerdo todos los ejemplos que más o menos fuimos trabajando y dije, ah, sí, esfera, ya lo di. ¿Cómo era eso? Busco, para ir afianzando, ¿no? Y acá está expuesto, por supuesto. Era una manera apropiada de parametrizar a toda la superficie por completo, era usando las coordenadas esféricas, donde en esa esfera el radio específicamente es 1. Entonces, usando las coordenadas esféricas, le pedía a estos dos ángulos que variaran por completo en su rango, phi entre 0 y pi, tita entre 0 y 2pi, para generar esa superficie una sola vez. Una vez que encuentro esa parametrización, lo que hay que hacer son las cuentitas, que no están hechas acá. A ver, esta cuentita ya está recontra resuelta, pero vamos a hacer directamente la propuesta de R sub phi vectorial R sub tita. Vamos a poner I, acá vamos a poner J, acá vamos a poner K. ¿Cómo quedarían las componentes de la derivada de R respecto a phi? A phi. Si derivo esta primera componente respecto a phi. Coseno de phi. Por coseno de tita. Ah, claro, una constante, sí. La segunda, casi lo mismo. Coseno de phi otra vez, seno de tita. Y la tercera, Menos seno de phi. menos seno de phi. Ahora vamos con derivar cada una de las componentes respecto a tita. A ver cómo queda eso. Bueno, paso el menos adelante. Menos seno de phi, seno de tita. Menos seno de phi, seno de tita. Ahora la segunda componente respecto a tita. Seno de phi, coseno de tita. ¿Y la última? 0. Por fin apareció. Alguien como la gente diría. Bueno, de eso hay que hacer el producto vectorial. Primera componente.
Sería Tachamos la primera. 0 menos seno de phi coseno de tita por menos seno de phi. O me hizo un matete, sería menos seno cuadrado de phi coseno de tita. Claro, esto se tachaba. Entonces decíamos este por este menos, este por este. El menos con el menos se hace más. El seno de phi aparece 2 veces, entonces nos queda seno cuadrado de phi coseno de tita. La del medio. La del medio también, el primero es 0 menos, quedaría seno cuadrado de phi, seno de tita, pero se le cambiaba el signo. Sí, yo lo hago al revés. Hago este por este menos este por este, para no cambiarle el signo a nada. Pero si no, si hacías este por este menos este por este. Ahí queda negativo, pero como la coordenada del medio se le cambiaba el signo, termina quedando positivo. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, sí. No me digan sí como a los locos, ¿no? No, no. No, me acuerdo en álgebra, en los finales o en los parciales que, parciales no tuve porque no tuve clase, pero en el final rogaba que aparezca un cero en los determinantes o en esto. Siempre se te facilita todo. Y aparecía. A veces no. Bueno, y ahora, ¿cómo queda? Este por este, ¿qué quedaría? Coseno de tita sí está 2 veces. Entonces tengo coseno de phi, seno de phi, coseno de phi, seno de phi y coseno de tita al cuadrado, menos, entonces esto va a ser más coseno de phi, seno de phi y seno tita, seno cuadrado de tita. Pero bueno, a pesar de que quedó horroroso la última componente, ¿qué puedo hacer en esa última componente? Se puede sacar factor común coseno de phi y seno de phi. ¿Y qué te quedaría después acompañándolo a eso? Por 1, porque el resto Claro, es... exactamente. Entonces, demasiada escritura, pero que la verdad y lo concreto es que en la carpeta lo tengo que hacer. Porque no es que yo rápido me doy cuenta de todo eso. Esperen que voy borrando, cachito. ¿Por qué no me deja borrar como yo quiero? Quedaría, en definitiva, eso, ¿no? Porque queda acompañando ese factor, el número 1. Bueno, a eso hay que calcularle el módulo. Del módulo, vamos a ver si nos queda lo que dice ahí. Raíz cuadrada de esto al cuadrado. Seno al cuadrado, no. ¿Qué nos queda? Seno a la cuarta de phi por coseno al cuadrado de tita. Más la segunda componente al cuadrado. Seno a la cuarta de phi, seno al cuadrado de tita. Más el cuadrado de esto. Coseno al cuadrado de phi, seno al cuadrado de phi. ¿Qué les parece que podemos hacer? Seno a la cuarta de phi por coseno cuadrado de tita, más seno a la cuarta de phi, seno cuadrado de tita, más coseno cuadrado de phi, seno cuadrado de phi.
A ver qué se les ocurre hacer. Fíjense que hay que llegar a esto, si es cierto. Se puede sacar factor común de vuelta del seno a la 4 de phi. De estos dos primeros términos nada más. Claro. Bueno, al sacar seno a la cuarta de phi, factor común de estos dos, va a quedar acompañado por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que eso es 1. Entonces directamente esto lo puedo compactar en seno a la cuarta de phi más coseno al cuadrado de phi, seno al cuadrado de phi. ¿Y ahora qué hago? Y ahora se podría sacar el seno al cuadrado de phi y te quedaría de vuelta multiplicado por 1. Sí, porque quedaría seno al cuadrado de phi más coseno al cuadrado de phi. O sea que queda la raíz de seno al cuadrado de phi. Cuando yo tengo esa raíz cuadrada de seno cuadrado de phi, ¿eso cómo lo tengo que escribir? Valor absoluto del seno de phi. ¿Y por qué digo que está bien no ponerle las barras? Porque phi variaba entre 0 y pi. Phi varía entre 0 y pi. Si yo hago la gráfica de la función seno entre 0 y pi, la función seno hace esto. Pues continúa, ¿no? Pero en donde me importa observar, la función es mayor o igual a 0. Entonces, gracias a esto es donde yo puedo decir que esto en definitiva es seno de phi. Bueno, todas esas cuentas no estaban expuestas ahí. Estaba fácil porque uno dice, ay, mira qué lindo que me quedó el módulo, seno de phi. Sí, bueno, hay que llegar a eso, ¿no? Y estas cuentitas son ese camino que en principio quería que lo hiciéramos juntos porque no está bueno ver todo esto. Uno ya empieza como de, no, ya empieza a querer pasar a otro ejercicio. Y sin embargo, uno lo va trabajando y la cosa se allanó. Quedó bastante manejable. No quedó horroroso, ¿no es cierto? Y no termina acá porque, digamos, con esto yo estoy calculando el módulo del producto vectorial, pero todavía no terminé de calcular esta integral de superficie. O sea, lo único que hice fue encontrar un poco el aspecto que tiene ese diferencial de S, porque el diferencial de S es este producto vectorial al cual le calculo el módulo por el diferencial de área, es esto. Entonces, bueno, ahora vamos a la integral de superficie. X al cuadrado, bueno, ¿cómo era la parametrización? X, seno de phi, coseno de tita. Bueno, eso es lo que tengo que poner en el lugar de la X, porque es la función que la tengo que evaluar en la parametrización. Entonces, lo que sea X en función de la parametrización es lo que voy a poner acá. Y diferencial de S era todo esto, que ahora el módulo del producto vectorial dijimos que era seno de phi. Y la región a integrar es una región donde conocemos que phi y que tita varían los dos entre valores constantes. Entonces reemplazo todo. Esta parte aparece acá. Distribuyo este cuadrado. Y esta parte aparece acá. Puedo juntar seno cuadrado de phi con seno cuadrado de phi. Y fíjense que lo que se usa acá, como ya caigo en una integral doble, uso lo que conozco de integrales dobles, a ver si hacen memoria. Cuando yo tengo una función en integrales dobles donde la ley de la función podía ser escrita como producto de expresiones donde las variables no se mezclaban, esta dependía de una variable, esta dependía de la otra y estaban relacionadas con una multiplicación, en la integral doble yo la podía resolver como producto de dos integrales simples de una sola variable. Podía hacerlo si quería, y eso es lo que se está haciendo acá. Como acá reconozco que la función integrando sería seno al cubo de phi, porque junto este con este, y coseno cuadrado de tita, y ellas se están multiplicando entre sí, bueno, propongo hacer el producto de dos integrales de una sola variable.
Cada una tiene su propia primitiva. Esta a lo mejor no es tan simple, probablemente esta sí la necesite buscar en una tabla de integrales para no hacer tantas cuentitas en el medio. Y resuelvo. Después ya esto es aplicar la regla de Barrow. Bueno. 4 tercios pi. ¿No? Bueno, ahí está completo. No, y esto que es, de nuevo, otra vez el caso particular que es relacionado con superficies que pueden ser vistas como la gráfica de una función. ¿Cómo quedaría, si yo quisiera usar una fórmula aparte, la integral de superficie, cuando a la superficie la tengo vista como la gráfica de una función? La parametrización ya la vimos. El producto vectorial lo habíamos visto. El módulo del producto vectorial también. Acá hay algo que no me gusta y esto es captura del steward. Esto es F. Porque si no, esto es F. Esto es F. Esto es F. Esto es F. Y esto es F. Porque si no después no voy a tener mucho. Yo le pondría F a todo. Para continuar las capturas anteriores. Entonces la integral de superficie de esta función... Ah, ya sé. No, está bien. Yo estoy equivocada. ¿Saben por qué no le quiere poner F? A ver si alguien se da cuenta. Qué tonta yo. Perdón por esto. Está bien que la diferencie como G. A ver si alguien se da cuenta por qué yo me confundí en un momento. Porque f es la función escalar. Claro, está llamando F, y ahí sí, mala mía, está llamando F a la función que va a integrar en esa superficie. Entonces, como la superficie la ve como la gráfica de una función, no la voy a llamar F de nuevo, porque si no es un lío. Y era el lío que estaba haciendo yo, perdón. Está bien. La superficie está dada a partir de la ley de cómo ver, la está viendo como la gráfica de una función de dos variables. Para no confundirnos las f's, a esa función de dos variables la llama g. Está muy bien. Pobre Stewart. A veces tiene errores, pero esta vez el error fue mío. La parametrización, x es x, y es y, y z es igual a la función que depende en x, y, que en este caso la función se la llama g. Vimos cómo encontrábamos el módulo del producto vectorial, y eso lo escribo en la fórmula final. Que si tengo ganas, también es una fórmula que me la puedo aprender. Si no, es hacer esto desde cero y llego a la misma fórmula, no hay problema. No hay problema. Bueno, hasta acá este apunte donde vemos área de superficies e integrales de superficies, de funciones escalares. Creo que acá podríamos dejar, más o menos les voy adelantando lo que viene. Miren qué bonitas estas superficies. No vamos a trabajar con ellas, quédense tranquilos. Pero se las presento como dato. Lo que vamos a necesitar ahora, esta primera captura no es más que el repaso de lo anterior, vamos a necesitar trabajar con el concepto de superficies orientadas. ¿Qué significa trabajar con superficies orientadas? Lo único que les voy a decir es que una superficie va a ser orientada u orientable si tiene dos lados, si tiene dos caras.